Saludos a todos, me llamo Eli Quintana. Yo soy un médico panameño y que estoy ahorita haciendo un doctorado en epidemiología en Cuba. Cuba, estoy pensando en otra cosa en Estocolmo, ¿no? Justamente voy a hablarles de Cuba, un poquito acerca de Cuba, así que por eso es que se me entraron los cables. Bueno, no importa. Eh, Le voy a hablar un poquito acerca de una parte de la historia de Panamá que no se llevó a cabo en Panamá, pero que es muy importante para nosotros. Y el 99.999% de los panameños no tienen la más remota idea acerca de esta historia. Uno de los remanentes que tenemos en nuestro país acerca de esta historia que les voy a contar es, por un lado, el Canal de Panamá. Sin este es básicamente una cosa muy importante para la construcción del mismo. Y por otro, en la Universidad de Panamá, donde yo estudié medicina, en la escuela de medicina, eh, cuando yo me gradué, por lo menos cuando me gradué, habían en la plaza central de la universidad, hay todavía una estatua dedicada a un señor Carlos Finlay, ¿no? Que voy a hablarles un poquito acerca de este señor. No lo voy a hablar muy bien, lamentablemente, pero es parte de la historia, ¿no? Bueno, antes de hablarle de este señor, voy a tratar de hacer un resumen de la situación histórica. a, Vamos a hablar de finales del siglo XIX en América Latina, porque es muy importante para convencerlos de lo que está pasando, ¿no? O lo que pasó en aquel entonces, ¿no? América Latina comprendía básicamente por Centroamérica y Sudamérica. Eh, Brasil hasta cierto punto sería parte, aunque no hablan español, pero igual, más o menos tienen el mismo. Bueno, en realidad no es tan relevante a Brasil porque básicamente esto tiene que ver más que todo con el Imperio Español, más que con lo que entre Portugal y lo que ocurrió en aquel entonces entre Portugal y Brasil. Eh, a finales del siglo XIX casi toda América Latina se había independizado de España. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, creo hasta Bolivia. Todos estos países conformaban un gran bloque llamado la Gran Colombia, que básicamente la idea era de unificar América y todo lo demás, pero no funcionó. Y después de esto, los países se separaron. Pero, de todos modos, estos países, aunque formaban parte de la Gran Colombia, eran totalmente independientes de España, ¿no? Los otros países, imagino que más o menos por esos mismos tiempos, también eran independientes de España, ¿no? Sin embargo, Cuba no. Cuba en realidad era parte del Imperio Español y no sé hasta qué punto con los franceses y los gringos, los americanos, ellos pudieron independizarse de España, ¿no? Y aparentemente los cubanos en aquel entonces estaban bastante agradecidos con los norteamericanos y se hicieron grandes amigos, ¿no? En el marco de esta estrecha amistad que había entre Estados Unidos y Cuba, había un médico, básicamente, un médico el cual él no estudió en Cuba, él estudió fue en Virginia. Este médico se llamaba Carlos Finlay. Carlos Finlay eh, estuvo bastante preocupado, estuvo básicamente muy anuente a la parte epidemiológica y social de lo que era Cuba. Y se enfrentó con un problema, inició enfrentándose con un problema, el cual atañe eh, hasta cierto punto a, a Panamá. Y ese problema era la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, aunque voy a sonar extremadamente simplista con lo que voy a decir, es una vulgar hepatitis, no una hepatitis, es una falla hepática grave, la cual, debido a que el hígado deja de funcionar correctamente, en los pacientes mueren desangrados usualmente. También pueden estar deshidratados y también pueden tener su tono amarillo de la piel causado por la ictericia o el aumento de la bilirrubina por la falla hepática, ¿no? Entonces, el nombre de fiebre amarilla es porque esta enfermedad eh, eh, cursa con una falla hepática grave, lo cual mata al paciente, ¿no? Y eh,
antes de los descubrimientos que este señor ayudó a fomentar, el 10%. Panamá a fines del siglo XIX se estaba intentando construir un canal por parte de los franceses, pero 10% de la fuerza laboral de los franceses perecía por este problema de la fiebre amarilla, ¿no? El cual era algo misterioso y no se sabía de dónde de dónde venía esta enfermedad. Eh, un- una de las personas que investigó este problema fue el señor Carlos Finlay, el cual, como había dicho, es un médico que estudió en Estados Unidos, ¿no? Pero él empezó a trabajar en Cuba. Eh, Me imagino que hacía sus labores de médico y también hacía la parte epidemiológica. Tratar de elucidar de dónde salía esta enfermedad, ¿no? Eh, el señor Carlos Finlay, yo estuve buscando la labor del señor Carlos Finlay y de otros individuos que voy a mencionar luego, están bastante bien detalladas en una obra conocida como Los Cazadores de Microbios o The Microbe Hunters, escrita por Paul de Kruif y publicada en el año 1926. Este señor, no sé en realidad por qué se ha llevado tanto crédito el descubrimiento del vector, porque en realidad no, en el mismo libro de Cruyff no se habla muy bien de lo que este señor contribuyó. Y cuando me tocó leer, porque tuve la oportunidad de leer el discurso en Washington que tuvo que dar ante la OMS, la evidencia que presentó era una evidencia bastante endeble. O sea, no quiero decir que, bueno, hoy sabemos que en realidad él tenía razón, pero lo que presentó ante la OMS no fue una evidencia que digamos que sea clase A. Básicamente, durante su discurso en Washington, él simplemente se limitó a decir que, bueno, los mosquitos están bien adaptados para chupar sangre y probablemente, tal vez, quizás, a lo mejor, sean una vía por la cual esta sustancia misteriosa, lo cual en aquel entonces no se sabía qué era, no había forma, era imposible demostrar por qué, qué tipo de agente causaba esta infección, porque los virus no se podían aislar en aquel entonces. De hecho, el nombre virus es un nombre latín de estas entidades que significa veneno. En latín, virus significa veneno, pero básicamente los investigadores inicialmente le pusieron ese nombre porque eran venenos que podían pasar a través de filtros que habían diseñado para capturar bacterias. Pero aparentemente ellos pasaban a través de eso y por eso se les denominó un nombre de veneno filtrable o virus filtrables. Bueno, el asunto es que este señor, cuando hizo su discurso en Washington, eh, si ustedes leen la gran mayoría de las descripciones, porque en realidad, créanme que he intentado buscar el discurso del señor y no hay nada en ese discurso que en realidad pruebe que los mosquitos en realidad tienen algo que ver con la fiebre amarilla o no. Y aparentemente no fue recibido bien no tanto por la idea de que los mosquitos transmitan la enfermedad, porque ese no es el punto, sino porque la evidencia que presentó es una evidencia endeble. O sea, no había no hay una forma clara de demostrar que el mosquito transmitía o no la fiebre amarilla, ¿no? Sin embargo, aparentemente este señor, que se llama, el señor, es otro médico perteneciente al ejército de Estados Unidos, llamado Walter Reed, como que se creyó un poco el cuento dado por el señor Carlos Finlay, el cual, créanme, no tenía mucha solidez. Este señor en realidad sí comió el cuento de él, de hecho le daba mucho crédito a él, y diseñó un experimento casualmente para demostrar si los mosquitos en realidad transmitían o no la fiebre amarilla. Es un experimento, yo diría, horrendo, es abominable, pero cumplió con su cometido. Entonces, este experimento, vamos a regresar nuevamente al mapa, se llevó a cabo en un lugar llamado Quemados, en
Cuba. Ellos, los estadounidenses, tenían una base militar en ese lugar, pero que no me hayan cambiado el lugar. Y en ese lugar se diseñó el experimento, ¿no? Entonces, habían dos teorías, básicamente, dos hipótesis que competían una con la otra. Entonces, el señor Walter Reed lo que hizo fue tratar de demostrar cuál de esas dos teorías era la que en realidad tenía mayor validez. Entonces, una postulaba que el contacto con fluidos corporales de pacientes enfermos era suficiente para transmitir la enfermedad a los pacientes, ¿no? Desde un punto de vista epidemiológico, yo esperaría que si eso fuese cierto, eh, la enfermedad usualmente estaría confinada alrededor del hospital o bien a los familiares de las personas que atienden a los enfermos, ¿no? Que sufren esta enfermedad. Sin embargo, dado que las enfermedades atacaban, por ejemplo, a trabajadores que estaban en medio de la selva en el canal, en el canal de Panamá, no sé hasta qué tanto supiera Finlay o Walter Reed. Walter Reed probablemente sepa un poquito más acerca de esto. Debido a que es militar, imagino que recibe ese tipo de informe. Quizás es un poquito más difícil pensar que los fluidos corporales per se sean suficientes para transmitir la enfermedad. Quizás por eso compró un poquito la idea de Carlos Finlay, de que probablemente sean los mosquitos los cuales transmiten la enfermedad. Bueno, regresando al experimento, fue un experimento muy ingenioso, el cual tomó soldados. De los soldados, lamentablemente, su misión, su trabajo básicamente, aparte de matar gente, es morir por su país. Y básicamente eso fue lo que se hizo con estos soldados. Los soldados fueron sometidos, tal como lo escribe el señor Paul de Cruyff, a un... fueron básicamente, los pusieron a vivir por un periodo de aproximadamente un mes o 28 días dentro de dos barracas. Una barraca la cual estaba sucia y asquerosa, llena de ropas de las personas fallecidas con de fiebre amarilla. Pero la barraca estaba aislada y, solamente, y los mosquitos no podían penetrar a la barraca. Imagino que utilizaron un tipo de telas metálicas para evitar que los insectos entraran a la barraca y que y básicamente esas eran las condiciones experimentales de esa barraca. En cambio, la otra barraca era una barraca limpia, donde se les daba ropa relativamente hacia asumo que hervida, limpia y que no tiene ningún contacto con los pacientes. Sin embargo, esta barraca tenía las ventanas, estaba bien aireada y los mosquitos podían penetrar fácilmente a la misma. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo quieran verlo, aquellos que estaban en la barraca limpia, es decir, la que no tenía ropa contaminada con secreciones de los pacientes con fiebre amarilla, esos pacientes fueron los que desarrollaron la fiebre amarilla y algunos de ellos incluso murieron, ¿no? Y como escribe de Cruyff, estos pacientes que murieron eh, fueron básicamente condecorados post-mortem y se le dio a sus a los sobrevivientes de estos héroes una compensación económica bastante grande. Luego de estos dos, de que todos señores hicieran este flamante descubrimiento, sobre todo, más que todo, la labor del señor Walter Reed, llegó otro médico llamado Gorgas, William Gorgas, si mal no me falla, que empezó, este señor, basado en los conocimientos adquiridos por estos señores, empezó a limpiar lo que era la zona donde se iba a hacer el nuevo canal, empezó a fumigar y a tratar de destruir los criaderos de los mosquitos Anopheles y Culex, los cuales eran responsables de la fiebre amarilla y las prevalencias de esta enfermedad bajaron. Simultáneamente, como describe de Cruyff, este señor también empezó a hacer un poquito, empezó a tratar de ampliar los experimentos hechos por el señor Walter Reed y empezó incluso a
pagar cantidades de dinero, no sé en realidad 5 o 10 centavos, que tan grandes, primero que es una suma bastante grande para aquel entonces. Imagino que sean como unos $20 o una cosa así, 20 o $30 para el dinero de hoy. Y se les pagaba a personas inmigrantes y a personas básicamente sin... Panamá estaba lleno de muchos inmigrantes, sobre todo españoles y del Caribe y todo lo demás, para que se expusiesen a los mosquitos, ¿no? Y algunos de estos pacientes fallecieron. O sea, los experimentos que fueron iniciados por el señor Walter Reed fueron seguidos por Gorgas y mucha gente murió a raíz de los mismos. Pero, por otro lado, la zona que iba a corresponder con el canal de Panamá fue saneada y la incidencia de la enfermedad bajó. Haciendo que Panamá, Panamá, un poquito más al sur, sea un país donde tenemos un canal y donde la fiebre amarilla hasta cierto punto ha sido disminuida su incidencia, ¿no? Había leído por algún lado que el señor Carlos Finlay tuvo algo que ver con el desarrollo de la vacuna contra la fiebre amarilla. Puede ser que sí, puede ser que no, esa parte no la tengo muy clara. Es posible que sí, pero no lo he leído, sinceramente, ¿no? La única referencia que tengo acerca de la que he leído, básicamente, es el libro Cazadores de Microbios del señor Paul Ehrlich y el discurso de Carlos Finlay, que a mi parecer me pareció bastante desastroso. Pero él ha sido condecorado con la historia, incluso le dieron un premio, intentó, fue nominado básicamente varias veces antes de morir a un premio Nobel, pero nunca se le concedió, ¿no? Si hablamos solamente de la fiebre amarilla, no, pienso que no debería darle el premio Nobel. Quizás el que lo merecería sería el señor, ya sea, o sea, es posible que sí lo merezca, pero tendría que hacerlo junto con el señor Walter Reed, que fue quien hizo básicamente el trabajo experimental en humanos, lamentablemente, ¿no? Hoy en día hacer un experimento de esa naturaleza estaría prohibido. Eh, Debemos recordar que todo esto ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. No existían la idea de un código de Nuremberg ni nada por el estilo. Así que estos experimentos eran antiéticos, pero era lo único que se tenía en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, básicamente con esto termino. Y espero que le haya sido de su agrado. Y si le es de su agrado, por favor, denle like, comenten, compártanlo con sus amigos y sepan algo acerca de la historia de Panamá y una historia que en realidad también compete a Latinoamérica en general. Ok, chao, nos vemos viendo en una próxima.